Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos otra vez aquí con el maestro Uriostegui, Alejandro Uriostegui. Recuerden, mi nombre es Gloria Pinete, estamos en nuestro canal de YouTube, Sus Amigos. ¿Y qué creen? El maestro ya va a hacer próximamente su canal de salud mental. Les va a gustar muchísimo, muy interesante. Hoy lo invitamos porque muy ad hoc con las fechas que estamos viviendo, quisiera que nos hablara un poquito sobre el duelo, sobre cómo nació maestro. ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro que sí. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y pues un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, nos están viendo en cualquier momento del día. Gracias por estar en este canal. Y bueno, el duelo, así palabras más, palabras menos, se define como la respuesta psicoemocional de una persona ante la pérdida, ¿sí? Y la pérdida, hablamos, pérdida de un familiar, puede ser pérdida, también hay duelos muy simbólicos, por ejemplo, de un animalito, una mascota, pérdidas laborales, por decirlo así, de pareja, en fin, muchas cosas, ¿no? Entonces, finalmente es la respuesta psicoemocional que tienen las personas ante una pérdida. Ya sea material, física, espiritual, ¿no? De todo, ¿no? Y bueno, hay una chica muy emblemática que habla sobre este tema y es Elizabeth Kubler-Ross, es la verdad de los íconos, ¿no? Fundamentalmente en estos temas, y pues nos habla, igual otros autores nos mencionan sobre lo que es el duelo y las etapas, ¿no? Así es. Ella es la iniciadora, ¿verdad? Del duelo, Sí, Elizabeth Kubler. comienza a hacer, o sea, tuvo muchas experiencias, ahora sí que vividas, ¿no? De alguna manera y de ahí, pues, bueno, saca toda ese material, ¿no? De información y que, bueno, nos brinda a la población para podernos tener las herramientas y conocer más y ampliar nuestro acervo cultural. Bueno, ¿qué es el duelo? Ya es la respuesta psicoemocional ante una pérdida y menciona que son etapas, ¿no? A veces las etapas, fíjense, no es así una y va la segunda, la tercera, así muy mecánica, no pueden ser la 1, después la 3, después la 2 y así sucesivamente, ¿no? Va cambiando. La primera fase, y bueno, y finalmente, como decía aquí la compañera, pues en este mes de noviembre, del 2 de noviembre, lo del Día de Muertos. Ajá, y bueno, y de hecho la ONU lo establece como ya como parte fundamental, ¿no? ¿Cómo se llama? Le denominan como es algo emblemático cultural, patrimonio cultural Sí. De la humanidad y no material, me parece que así lo define el no material, esa palabra más el no material. Sin embargo, es algo cultural y México, pues bueno, es de los pocos países que se atreven a hablar de la muerte. De hecho, hay un dios azteca, tiene un nombre medio raro, ¿verdad? Se llama Mictlantecutli. Entonces, es el dios de la muerte y entonces, pues bueno, ante esto, pues México hace mucha celebración sobre sus muertos, ¿no? Y bueno, volviendo al punto, la primera etapa es la negación. La negación es una de las etapas que dice, oye, se murió tal persona, ¿cómo crees? No es posible, pero si yo lo vi ayer, hablé por teléfono, lo vimos, ¿no? Y estaba muy bien. Y se veía impecable, pues, ¿qué crees? Pues un accidente, se infartó, algo ocurrió, ¿no? De pronto, entonces, estamos en esta negación, ¿no? El no creerlo, o sea, el no aceptar, dicen que el primer síntoma es la negación, ¿no? El no aceptar, ¿no? Y ya de ahí, obviamente, viene esta parte de empezar a buscar como culpables, quién fue el responsable, y ahí viene la ira. La ira. ¿Y quién lo llevó allá? ¿Y por qué con ese médico? ¿Y él por qué? Si no debería de haber llevado, lo hubieran llevado a ese otro hospital, lo hubieran llevado con ese especialista, pero si ya saben que él no podía ir. Pues, ¿Y por qué hasta tan tarde? ¿Por qué se tardaron tan? O sea, sí, buscando culpables. Que este hospital siempre está lleno, aquí no hay servicio. Híjole, y entonces, y esta situación, por eso dice respuesta psicoemocional de una persona ante la pérdida de alguien, ¿no? Entonces viene la negación, no lo aceptamos, no lo reconocemos, se nos dificulta y después viene la ira, el enojo, el malestar y empezar a señalar. Aguas con eso porque ahí sí podemos incurrir en situaciones que nos puedan desbordar, nos pueda ganar la emoción. Crear con un conflicto muy fuerte, ¿verdad? Sí, y hay un problema, ahora generas otro problema. Entonces,
Bueno, ya vamos la segunda. La tercera, pues es así como se denomina el regateo, pacto, negociación, ¿sí? Así lo define, por ejemplo, SENSIDA con los pacientes con VIH cuando es el diagnóstico. Hay otros que, palabras más, palabras menos, ¿no? Pero es el regateo, o negociación. La Es negociación así como que, con Dios, ¿no? ajá, decir, mira, si tú le quitas esta enfermedad, te lo juro de verdad, ahora sí, voy a dar el diezmo, ahora sí, voy a dejar de tomar, de fumar, de decir groserías, de maldecir, Sí, sí, sí. ahora sí, dejo a mis hijos, que decidan con quién quieren estar, no sé, en fin, muchas cosas, ¿no? Y entonces, esta situación del regateo, de la negociación, cuando no se lleva a cabo, vuelves otra vez a la ira, a la no aceptación, y yo te decía, pueden ser variados, puede ser de la 1 a la 2, después a la 3. Entonces, la primera, recuerden, es la negación, 2 es la ira, 3 es la negociación, o pacto regateo. Ya la siguiente, la cuarta, pues ya, o sea, como cuando ya ves que de plano, pues no, No hay, hagas lo que hagas ya, el no hay tiempo remedio. no lo vas a regresar, y pues ahí viene un proceso ya de depresión, de tristeza, melancolía, nostalgia, depresión finalmente, bueno, dependiendo pues la situación, porque hay que recordar que actualmente el problema no es morir, es cómo te mueres, ¿no? Así es, Y la así manera, es. dices, bueno, mi abuelo tenía 98 años, la edad, y pues, bueno, ya. Pero que digas, sabes que un autobús la arrastró 10 metros y le Así deshizo es el cuando es una cráneo. muerte súbita, así que de repente, ¿no? Y la forma, ¿no? Sí, Es así algo muy, es. muy complejo. Entonces, ya llevamos 4, se dan cuenta, ya viene ahí la depresión. Y ya con el tiempo, porque pues, o sea, no es así de un día para otro y cada quien vive el duelo de manera muy diferente. Así es, Y cada quien entonces, su... el siguiente pues ya es la aceptación. Dices, bueno, ya hay gente que lo concilia, dice, bueno, por lo menos ya dejó de sufrir, ¿no? Ajá, eso por lo Lo regular vas es, consiguiendo. pero eso es que cuando están enfermos, ¿no? Ajá. O sea, viven ese duelo, como usted lo dice, esas etapas yo las he visto, ¿no? O sea, el enojo, más bien la negación, la ira, la negociación, ajá, y la aceptación La cuando depresión. ya muere, ¿verdad? Sí. Cuando dice, como dice usted, o sea, qué bueno que ya no está sufriendo. Sí, por lo menos ya está descansando, ya lo conciliamos, ya no andamos enojados, bueno, pues se hizo lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces comenzamos hasta a filosofar, ¿no? Entonces, pues no se fue ni antes ni después, se fue en el justo momento que el cosmos y allá arriba lo decidieron, y bueno, así es, así es. y Viene bueno, se va, una ¿no? dulce aceptación. Exacto. Lo difícil, maestro, es cuando viene una muerte que no se esperaba. Exacto. Ahí es donde es más difícil vivir esas etapas del duelo, porque ya no hay una posible negociación, sí. No hay y a veces tardan muchísimo, ¿verdad? Por eso le decía, ¿cómo mueres? ¿No? Pues, es decir, yo lo veo ahorita y bueno, no sé, un accidente, se vino sin frenos un autobús o lo que sea, y ocurre, ¿no? Y entonces, híjole, es muy lamentable, pues, ¿no? Situaciones como esas que de pronto nadie está preparado, así como que, a ver, ya tengo mis fases, las voy a preparar, no, nadie está preparado para la muerte. Sin embargo, es algo que ocurre, es lo más garantizado que tenemos en la vida, ¿sí? La muerte. Y entonces pues aquí es tener la calidad de vida, ¿sí? Como le llaman, el buen morir, ¿no? Y entonces, y bueno, entran temas ya como la eutanasia o la muerte asistida, y bueno, ya esa es otra situación también. Otra cosa que también es muy importante, creo, maestro, es el acompañamiento, ¿no? Sí. Que las personas se rodeen de personas amorosas, que los acompañen en ese momento para que puedan vivir su duelo. Y algo que me llama la atención es que antes decía que no llore y ahora que llore todo lo que tenga que llorar para que se libere el cuerpo de esa emoción, ¿no? Tienes mucha razón, porque yo sé que la gente lo hace con el corazón en la mano, de verdad, está llorando, ya, mira, ya pasó, mira, ya está descansando, o sea, pero tú estás llorando, tú estás en otra etapa del duelo, tú estás en la negación, tú estás en la rabieta, tú estás en la depresión, sí, etcétera. Ya pasó, ya cálmate, no, o sea, permíteme, ¿no? O sea, no puedes, de pronto uno es mejor acompañar a la persona, si algo necesita, dime, y hasta ahí. De pronto a veces yo lo entiendo, queremos apoyar, sin embargo a veces esto es medio contraproducente en algunos momentos, pero sí es así. Y hay una última etapa,
si bien ya llevamos 5, yo le agrego una, hay quienes se pueden agregar otra, según la experiencia, ¿verdad? Y su filosofía de vida, pues es la 1, recuerden, es la negación, la 2 es la ira, la 3 es el regateo, pacto, negociación, de ahí viene la depresión, aceptación, y ya la otra, pues se le llama como el crecimiento, o yo le llamo también el empoderamiento. Por ejemplo, hay una asociación a nivel nacional de niños quemados, por ejemplo, ¿no? Asociación Nacional de Personas Desaparecidas, ¿no? Entonces hay quienes han vivido eso, vivieron todas esas etapas, sin embargo, ahora ¿qué hacen esas personas? Se empoderan de este tema, digamos, por ejemplo el VIH, ¿no? Gente que murió solos, ahí en una cama de hospital, de depresión, y ya inmunodeprimido y falleció. Entonces, ¿qué hacer, no? Convierten su dolor en una misión. Exacto, ¿no? Entonces ya como un propósito, ¿no? Y es donde ahí surgen las muchas organizaciones civiles o grupos organizados, grupos de autoapoyo, donde tú te acercas y bueno, te dan la bienvenida. O sea, hablan el mismo idioma, entonces son las expertas en esto. Entonces yo le llamo, aparte de trascendencia, el empoderamiento. Esa es la trascendencia, ¿verdad, maestro? Esa es la trascendencia, o bueno, lo que acabo de entender es que la trascendencia es cuando no nos sumimos en el dolor y en la tristeza, sino que eso lo convertimos en algo, en una herramienta para ayudar a los demás, o a pasar ese dolor que nosotros ya pasamos, ¿no? Y vivir esto como una experiencia de vida y una oportunidad de cambio y de mejoras para otros, ¿no? Porque de pronto uno lo vive y ya, pero hay quienes sí se ocupan y se preocupan de otras personas, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo trabajé en una dependencia, en una asociación civil de pacientes con VIH. Entonces, ¿quién hizo esta asociación civil? Pues fue un paciente que se vivió con discriminación, con mucho estigma, con discriminación, estigma, obviamente con falta de medicamentos, la atención, el rechazo, la familia, la pareja, los hijos, las dependencias públicas, qué hacer, ¿no? Y entonces surgen organizaciones civiles como estas y surgen instituciones o instancias de vida, ¿no? Que de alguna manera pues apoyan a las personas para sensibilizar sobre temas específicos. Hay que recordar algo, cada quien vive un tema diferente, un duelo diferente. Yo les voy a compartir algo muy personal. Por ejemplo, hace muchos años mi padre falleció, ¿sí? Mis abuelos maternos, pues vivían, ¿no? En ese entonces. Y entonces, decía mi madre, decía en esa parte de su duelo, ¿no? Y lloraba y se acercaban, pues ya, mire, ya, fue un buen hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Mi padre, ¿no? Que ha sido para mí es una figura muy emblemática en mi vida, muy, muy, muy trascendental, ¿no? Y entonces decía mi mamá en esta parte del enojo, ¿no? También, es que ustedes no saben, dice, lo que yo estoy viviendo, así decía. Entonces le decía, hermanos, entonces yo le decía, efectivamente, ya en otros tiempos después, efectivamente, yo no sé, no he vivido qué es perder a una pareja de vida, ¿sí? Ella perdió a mi padre, o sea, perdió a su pareja de vida, pero usted, yo le decía, usted no ha perdido a un padre, ¿sí? No sabe qué es perder un padre. Es decir, entonces los dolores son totalmente diferentes. Los duelos son diferentes. Así es. Entonces mi abuelo materno vivía, ¿sí? Que tiene como 1 año y medio que falleció, fue reciente, de 99 años. Y pues obviamente por la edad, ¿no? Y todo eso. Sin embargo, el punto es ¿no? Decía, es que ustedes no tienen ni idea de lo que yo estoy viviendo. Y fue cuando dije, a ver, yo no he perdido a mi pareja, no sé qué es vivir eso, la verdad. No lo he vivido, pero tampoco usted ha vivido la pérdida de un padre. Entonces, cada quien estamos viviendo un duelo y luego entonces esto pues nos debería de unir de alguna manera, ¿no? Para poder sobrellevar esta situación que obviamente con el tiempo cada quien lo va a ir como mitigando, por decirlo, o aceptando. Hay personas que duran hasta 1 año, 2 más, 3, ¿no? Hay personas que no viven el duelo, que se quedan atorados, en el que hubiera sido. O también viven un duelo de manera extemporánea. El clásico de que
el hijo o la hija se hizo cargo de todo, a ver, la familia, llegaron los invitados y que hay que vivir aquí y hay que, para irnos allá Que se hacen cargo al de panteón todo. y vete a la funeraria. Y, o sea, están con el mundo y llega un Ocupadísimo. momento en que se sientan y ya ves, ¿no? Cuando van, digamos, al panteón, y es donde ahí comienzan como, pero tienes que estar, y la clásica, eso, ¿no? De me debo de mantener firme Fuerte. Ajá. y ecuánime, porque pues yo soy, La pues cabeza. la base, la cabeza de mis hijos, de mis hermanos, de mi madre, de mi padre, de mi abuelo, mi abuela, etcétera, etcétera, ¿no? Las creencias que se tenían, ¿no? Y ahí se vive de manera extemporánea. Sí. Bueno, pues ¿qué les pareció? Espero que muy interesante, pero algo que me llama la atención es esto que, ¿cómo podemos hacer que nuestro duelo sea trascendente? Ya nos dio una idea el maestro. Si ustedes tienen alguna idea más, por favor pónganla ahí. Si tienen alguna duda, pónganla ahí, porque este tema también es muy abundante. Ajá, y nos enriquecen mucho sus comentarios. Y bueno, recuerden que el maestro Uriostegui ya va a tener su propio canal como Alex Uri. Ajá, sí. Así para que lo encuentren ahí. Bueno, pues su amiga Gloria se despide de ustedes. Hasta luego y muchísimas gracias. Hasta luego. Maestro. Si tienen alguna duda o comentario, déjenlo aquí en la cajita de comentarios y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Hasta luego. Bye. Chao.